Hablemos de acrónimos. Siendo viejos habitantes del criptoverso, hoy seguramente ya estamos bastante familiarizados con el FOMO, Fear of Missing Out, con el FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, y con el HODL, Hold On for Dear Life. Pero ¿qué hay de los más adecuados para el cripto invierno? VUCA, SPOF y WIDL. VUCA es un acrónimo desarrollado por el Ejército de Estados Unidos que significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, para hacer referencia inicialmente a un mundo cada vez más inestable y peligroso. Después tenemos SPOF, Single Point of Failure o punto único de fallo, término acuñado por ingenieros para referirse a un componente específico en algún sistema que de presentarse ahí alguna falla podría resultar en un colapso total. Hoy podemos concluir que VUCA podría servirnos para definir más bien la naturaleza de la industria cripto en esta etapa temprana e incipiente, y SPOF para referirnos a exchanges como Binance o a la reputación de Vitalik Buterin, por ejemplo. Sin embargo, el término más oportuno en la actualidad es WIDL, que lejos de ser un acrónimo es una distorsión del verbo build o construir en inglés. WIDL significa construir y contribuir al desarrollo de la tecnología blockchain y el ecosistema de criptomonedas en general, en lugar de solo invertir en ellas y mantenerlas durante años o meses. Estos quizás sean tiempos también de considerar el WIDL, tiempos de cripto invierno, en los que hay días como los últimos donde el sol vuelve a salir y se despeja el cielo cripto. Un cielo que nos dice que a lo mejor está por venir y que es momento de prepararnos. Hablemos pues de todo esto y otras cosas en 4 puntos. Mi acrónimo favorito, FUBAR, es... Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Hablemos de cómo lo macroeconómico y geopolítico sigue definiendo al 100% el contexto bursátil cripto. Cómo a raíz de lo anterior tenemos que prepararnos y pensar con más conciencia sobre el futuro. También discutamos el regreso de un personaje o variable inesperada y sobre cómo es importante a veces pensar como ballena. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es... tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Ese es mi propósito para el 2023, pensar como ballena, aunque por lo pronto sea un camarón. Dices bien, porque al final lo que importa son tus metas y los medios que tengas para alcanzarlas, no tanto tu estatus actual. Exactamente igual que Bitcoin, no importa si está lejos de sus máximos históricos, lo que importa son los medios que tienes disponibles para regresar y además romper esos récords del pasado. Arranquemos pues con nuestro análisis del contexto cripto y cómo vuelve a despejar el cielo para las criptomonedas en 4 puntos. Punto número 1. Bitcoin repite los patrones del cripto invierno pasado. Por razones completamente ajenas a la industria cripto o el criptoverso, Bitcoin se levantó desde $15,460 por BTC el 21 de noviembre de 2022 hasta $23,375 el 21 de enero de 2023. Es decir, 51% en 61 días. Un poquito más interesante que el 20% que el oro en 2 meses y medio logró. Regresando a Bitcoin, lo interesante de este desempeño es que nos recuerda a principios del 2019, cuando Bitcoin se encontraba en pleno cripto invierno del ciclo pasado, pero aún así experimentó un fuerte incremento en su índice de fuerza relativa, o RSI, desde 10 hasta 90. El índice de fuerza relativa mide el momentum o la magnitud y velocidad de un movimiento reciente. Este salto cuántico en el RSI, presente ahora también en lo que va del 2023, se debe a factores completamente externos a la industria cripto que podemos enumerar en 3 variables. Número 1. La recuperación europea a raíz de su moderado invierno y por lo tanto bajos precios de gas que evitaron una crisis energética en el viejo continente. Número 2. La reapertura china a partir de la eliminación de las restricciones anti-COVID y el cambio de 180 grados en el tono geopolítico de Xi Jinping y en general del Partido Comunista. Y 3. Los últimos datos inflacionarios interpretados por muchos, sobre todo los panelistas del Foro Económico Mundial de Davos, con optimismo. Este optimismo ha favorecido mucho a las altcoins. Veracity lleva más de 200% en lo que va del año. De acuerdo, pero en la práctica estos acontecimientos, si bien son positivos, también nos recuerdan que tenemos que seguir controlando nuestras emociones, tanto las más oscuras como las más optimistas. Y en la teoría, estos mismos acontecimientos nos orillan a desarrollar 2 conclusiones cruciales. Primero, Bitcoin y las criptomonedas no tienen por qué repetir con exactitud milimétrica los patrones del pasado. Y segundo, como Bitcoin y las altcoins solamente están reaccionando a fenómenos macro y de TradFi, las pistas para saber si esta es una recuperación falsa o no están justamente en lo macro
financiero y las finanzas tradicionales, en el S&P 500, por ejemplo. Todo indica que el S&P 500 todavía no ha descontado por completo el impacto de la Fed en las ganancias, no. Así es la verdad, maestro. Los mercados bursátiles tradicionales siguen dudando de la firmeza en la postura de la Fed por seguir subiendo las tasas y mantenerlas altas varios meses. Y a su vez, están minimizando el impacto de esta política monetaria contractiva en las ganancias de las empresas más importantes de Estados Unidos. De tal manera que la balanza se inclina hacia la posibilidad de que todo esto no sea más que otro bear market rally, otro bull trap, otra recuperación falsa más, particularmente para Bitcoin y las criptomonedas. Punto número 2. Aprovechemos las aguas tranquilas para prepararnos de cara a las tormentas de FOMO del futuro. Si bien podemos dudar en que el reciente rally de Bitcoin y compañía sea una recuperación sustentable, por lo menos podemos concluir con certeza y estar de acuerdo en que solo es cuestión de tiempo para que regrese el FOMO y produzca una verdadera recuperación duradera o rally. Lo cual será más factible a partir de 2024 cuando llegue el próximo halving. Bajo el supuesto donde proyectamos que el FOMO durante todo 2023 no llegará a los niveles alcanzados en noviembre de 2021, cuando el Fear and Greed Index marcaba Extreme Greed, es decir, avaricia o codicia total, hype y fervor absoluto, podemos concluir entonces que lo que ahora nos compete es realmente prepararnos, pero no solo prepararnos desde el punto de vista financiero a través de la acumulación y compra de criptomonedas en niveles bajos, sino prepararnos también a nivel psicológico y emocional. El apego conduce a la envidia y esta la sombra de la codicia y la avaricia es... Actualmente, cuando el FOMO, hype y fervor se mantienen relativamente estables, el Fear and Greed Index marca hoy niveles neutrales, es fácil decir cosas como: cuando regrese el FOMO y la emoción exacerbada, voy a ser capaz de mantener la cabeza fría y ejecutaré una buena estrategia de salida. Sin embargo, la verdad es muy distinta. No será hasta entonces, cuando regresen las emociones y fervor de niveles de 2021, cuando conozcamos realmente nuestra reacción y si verdaderamente somos capaces de mantener la cabeza fría. El problema de no mantener la cabeza fría es que podríamos vender muy pronto o muy tarde, que es peor. Exactamente. Entonces, en lugar de ser arrogantes y confiar en nuestra supuesta frialdad para ejecutar ventas oportunas cuando Bitcoin supere $80,000 por BTC, por ejemplo, mejor empecemos desde hoy a pensar en mecanismos que impidan que hagamos decisiones en caliente e incorrectas. El primer paso es tener la modestia de aceptar que quizás no podamos pensar fríamente en momentos de FOMO extremos. Exactamente, maestro. El primer paso es preocuparnos desde hoy, o más bien atender desde ahora el riesgo de que cuando regrese el rally nos gane la emoción y no podamos tomar decisiones correctas. El segundo paso es definir objetivos en los precios de salida y acatarlos para ejecutar las ventas, independientemente de la emoción que sintamos en el momento. Pensemos en todo esto como contratar los servicios de un psiquiatra en un momento donde no lo necesitamos, pero en anticipación del momento donde sí. Punto número 3. Adivinen quién planea un regreso a las grandes ligas. Más que un regreso, es un reinicio, un reseteo, una reconstrucción, como habíamos comentado antes, desde cero. Yo diría desde sub-cero. El precio de FTT, el token de FTX, alcanzó el 16 de enero un rendimiento acumulado en el 2023 de 240%. Gracias en parte a las declaraciones del CEO interino de FTX, John Ray III, donde afirmó que está explorando la posibilidad de reiniciar las operaciones de uno de los exchanges cripto más famosos por razones negativas para regresar el dinero a los clientes defraudados. No sé qué tan sensato sea confiar en FTX otra vez, dado lo acontecido en 2022. De acuerdo con usted, maestro, pero según Ray, podría haber valor en reiniciar las actividades de FTX. Citamos a John Ray. Todo está sobre la mesa. Si existe algún camino a seguir, entonces no solo lo exploraremos, sino que lo haremos. Así como hay analistas que dicen que FTX es una marca tóxica y que su bancarrota no solo es financiera, sino también moral, hay otros que afirman que el problema solo fue Alameda, el brazo especulador de FTX y sus apuestas. No, pues sí, un pequeño problemita nada más, ¿verdad? Pues si lo vemos desde ese punto de vista tiene sentido. Al final FTX sí estaba generando un ingreso importante y legítimo por los cargos que hacía a los traders en el exchange. El único y gran problema, su SPOF, fue Alameda. Si durante 2023 efectivamente FTX resurge desde sus propias cenizas, se han de comprobar dos cosas. Número 1, la benevolencia en la cultura financiera de Estados Unidos hacia gente que se arriesga a niveles criminales. Y número 2, los criptozombies no solo dan saltos, sino que además pueden resucitar. Si no, también pregúntenle a Luna Classics. De acuerdo con usted, maestro. Hay gente que compró Luna en su punto más bajo antes de que fuera renombrada Luna C o Luna Classic, y dichas personas lograron en septiembre de 2022 casi 80x. Nada mal para un muerto viviente. Punto número 4. Psicología y naturaleza de una ballena. Peter Thiel es uno de los inversionistas de capital de riesgo más famosos del mundo.
Es principalmente conocido por haber fundado junto con Elon Musk PayPal, una compañía pionera en pagos en línea, y Palantir, una compañía enfocada en Big Data Analytics. También es famoso por ser uno de los primeros venture capitalists en Facebook y Airbnb, por tener una exposición importante en SpaceX y Lyft, y por estar actualmente considerando adquirir buena parte de OpenAI, la compañía detrás de DALL-E y ChatGPT. No, pues ahora sí que como quien dice es todo un visionario, ¿verdad? Definitivamente, pero Thiel no solo es un visionario por saber proyectar el rumbo del futuro, sino además porque capitaliza o genera ganancias por apostar en dicho rumbo. Peter Thiel también es famoso por ser muy pro cripto, tanto que ha hecho presión en Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, y en Larry Fink, CEO de BlackRock, para que inviertan buena parte de su capital bajo administración en Bitcoin. Larry Fink ya se dejó convencer, solo nos falta Jamie Dimon, pero no entiende, un necio anticripto de hueso colorado es. Además de las declaraciones antes mencionadas, Thiel dijo en abril del 2022, cuando el precio de Bitcoin estaba por encima de $40,000 por BTC, que Bitcoin podría incrementar desde ese punto 100 veces o 100x. Lo interesante es que al mismo tiempo que Thiel argumentaba de esta manera a favor de Bitcoin, su fondo Founders estaba liquidando o vendiendo los últimos Bitcoins en los que había invertido y acumulado durante 8 años desde el 2014. Esta última y muy oportuna salida de Bitcoin por parte del Founders Fund representó una ganancia para el fondo de $1,800 millones. Moraleja, piensa como ballena. Por un lado, di que Bitcoin es el futuro, y por el otro vende todo si ya está muy caro. Pues moraleja o no, ciertamente Peter Thiel es una ballena, y ciertamente también así piensa una ballena clásica. Se dedica a promover el uso de Bitcoin, hace referencia a BTC como el futuro y además incentiva el hodl o la inversión cripto a muy largo plazo, mientras que en la práctica especula y le saca el mayor provecho posible a los ciclos que estas mismas ballenas manufacturaron. Gracias a Peter Thiel, e independientemente de sus posibles incongruencias, podemos plantearnos una pregunta interesante. ¿Quién es el verdadero visionario? ¿Quién es capaz de proyectar el futuro con precisión, o el que además de proyectarlo lo logra capitalizar? Como dicen por ahí, lo importante no es tener razón, sino hacer dinero cuando tienes razón y no perder tanto cuando no la tienes. Si quieres saber cuáles son las 5 mejores criptomonedas para invertir en enero, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawan, sí que la criptofasa los acompaña.